Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Amén. ¿Cuántos quisiéramos poder decir esto y poderlo hacer de todo corazón? ¿Verdad? Que todas las cosas viejas han pasado y que Dios hace nuevas todas las cosas a partir de hoy. Porque eso sería un volver a empezar. Eso significaría que Dios nos da la oportunidad de poder volver a comenzar de nuevo. El poder leer esta palabra y poder decir este texto significa que las cosas del pasado, por lógica, tienen que pasar. Y a veces no lo entendemos bien, pero las cosas del pasado tienen que pasar. Hay muchos pastores que tienen ministerios exitosos que se han enfrentado al fracaso de manera repentina ante los ojos de la congregación porque cosas del pasado no habían pasado, todavía estaban ahí. Lo mismo ocurre con presidentes de éxito o con empresarios importantes también de éxito que parece que tienen mucho éxito, son muy importantes, pero todavía siguen arrastrando cosas del pasado, que llega un momento donde desembarcan en nuestro presente, pensamos que ya está todo solucionado, pero de pronto ocurre un problema, ocurre una dificultad, conecta con nuestra herida del pasado y todo se viene a pique, porque el pasado todavía está presente, el pasado no ha pasado. Y esto significa que los problemas de tu pasado todavía no se han resuelto. Si el problema está todavía ahí, es porque todavía los problemas del pasado no se resolvieron y los problemas siguen estando ahí, siguen acercándose. Y esto demuestra que el éxito realmente no significa nada. Tener éxito no es relevante si no estás solucionando tu problema y tu problema personal. Y hay veces que la Iglesia es la última en enterarse de estas cosas, ¿verdad? Por desgracia, a veces la Iglesia es la última en enterarse. Y muchas veces la Iglesia también busca el éxito, busca el tener fama, pastores que buscan tener fama, pero no se ha enterado que ni el éxito ni la fama te conducen a ningún sitio. Ahora, ¿por qué la Iglesia, esta Iglesia, Aposento Alto, por qué esta Iglesia, por qué los obreros de esta Iglesia, por qué los creyentes de esta Iglesia estamos enseñando que solo tenemos que enfatizar el nombre de Jesucristo? Hay muchos creyentes que todavía no lo saben, ¿verdad? No saben. ¿Por qué hacemos este énfasis? ¿Por qué solo enfatizar a Cristo? ¿Por qué este énfasis en ello? ¿Por qué los primeros cristianos, yo diría, por qué los primeros cristianos solo enfatizaron a Jesús? ¿Por qué los primeros cristianos por donde iban, y lo encontramos en el libro de los Hechos, solamente en el capítulo 19, por donde iban, dice la palabra, que por donde iban solamente iban hablando de Cristo? No hablaban otra cosa, solamente de Cristo. Por eso es, leemos en Hechos 19, que precisamente por eso a los cristianos se les llamó cristianos. Precisamente la primera vez que a los cristianos se les llamó cristianos fue en Antioquía, ¿verdad? Y ahí es donde iban todos los creyentes. ¿Y por qué se les llamó cristianos? Porque hablaban de Cristo. Y eran, entre comillas, eran tan pesados hablando de Cristo y eran tan reincidentes hablando de Cristo que ya la gente decía, estos son tan pesados, estos parecen, son cristianos. ¿Por qué? Porque solo Cristo, siempre Cristo, 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 por el Cristo cristianos. De ahí salió el nombre. ¿Pero por qué? Porque solamente hacían énfasis en el nombre de Cristo. Por eso tan importante tenemos que entender, porque el hablar solo de Cristo es el método o la manera para solucionar los problemas del pasado. No hay otra manera. Es solamente hablando del método de Cristo, hablando de Cristo. Ahora, tenemos que tener cuidado de que mi obstinación, a veces mi orgullo, a veces ocupen la posición y el solo Cristo solamente sea algo para levantar nombre, para levantar la cabeza, ¿no? Hay veces que los creyentes, no, solo Cristo, pero simplemente lo que estamos haciendo es introducir nuestra fe en nuestra obstinación y en nuestra forma personal, en vez de que nuestra forma de vida se condicione al nombre de Cristo. Y a veces lo tenemos como un orgullo
y lo proclamamos. Y pensamos que somos mejores porque lo decimos más veces los unos que los otros. Entonces, tú no puedes solucionar, y tenemos que llegar a esta conclusión, que tú no puedes solucionar los problemas de tu pasado si no es con el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. Por eso decimos solo Jesucristo, porque no hay otra manera. Por eso esta iglesia, la iglesia de Aposento Alto, está aquí para enfatizar solo Cristo, solo Evangelio y solo evangelización. Amén. Nada más. Parece sencillo y corto, pero estamos para esto. Porque sin este modo de pensar, si nosotros no tenemos este pensamiento, el pasado nunca será resuelto. Siempre estará ahí persiguiéndonos. Entonces tenemos que salir de esa actitud. Hay veces que solo porque decimos solo Jesús, no significa que tengamos fe en solo Jesús. Hay veces que eso solamente se ha convertido o se convierte en una frase, en una expresión. Y a veces pensamos que porque lo digamos muchas veces va a pasar algo. No es que lo digamos muchas veces, sino que realmente podamos tener la fe de que solo Cristo puede solucionar mis problemas. Lo digo porque muchas veces lo decimos, lo de solo Cristo, pero tratamos de solucionar las cosas de muchas maneras y de muchas formas. Por eso empleamos el humanismo, la religiosidad, el misticismo, ese tipo de cosas que no traen respuesta a ninguno de los problemas. Hay algunos que creen, que piensan, que por venir a la iglesia uno va a solucionar su problema del pasado, y no es verdad. Las iglesias no solucionan el problema de nadie. Es más, la iglesia no salva a nadie. No lo encontramos en la Biblia. Es decir, la iglesia no salva a nadie. El que salva es Cristo. Quien soluciona el problema es Cristo. Entonces, no por ser una persona muy religiosa, una persona se convierte en más santa, ni más buena, ni soluciona mejor sus problemas, sino aquellos que realmente confiesan que Jesús es Cristo en su vida. Amén. Cuando realmente eso se convierte en una realidad en tu corazón, cuando realmente tú tienes fe en esta palabra. Y tenemos que llegar a tener esa fe en esa palabra, porque si no, habrá creyentes incluso que se molestan cuando proclamamos esta palabra. Yo me he encontrado con creyentes que se molestan cuando enfatizamos. Y cuando proclamamos, es que solo Cristo, algunas veces ya me dicen, es que tú te has vuelto muy pesadito. Y me llaman pesado, ¿no? Porque es que solo Cristo. Digo, es que no encuentro otra respuesta. Es que no encuentro otro nombre. Pedro me lo comentó en Hechos 4:12. ¿Qué es lo que dijo? Que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos tener salvación. Entonces, si me dice que no hay otro nombre, pues no hay otro nombre. ¿Qué tendré que enfatizar? Pues el único nombre, que es el nombre de Jesucristo. Jesús mismo también nos dijo que es que no hay otro camino para llegar a Dios. Es decir, las personas quizás buscan otros caminos o les agradaría más tener otros caminos para poder elegir. Es que a mí me gusta ir a La Coruña por esta carretera. Y dicen, no, pues a mí me gusta ir por aquella otra carretera. Bueno, puedes ir a la Coruña por donde quieras. Hay un refrán que dice que todos los caminos conducen a Roma. Pues puedes ir a Roma por el camino que quieras, hay muchos caminos. Pero dice la palabra, y Cristo mismo nos dijo que solamente hay un camino, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que no hay otro camino. Jesús mismo nos está diciendo que no hay otra forma. Entonces, ¿por qué enfatizamos tanto este nombre? Pues porque no hay otro nombre. Si hubiese otro nombre lo diríamos, pero no hay otro nombre, no hay otro camino. Entonces, ¿por qué enfatizamos? Porque no hay otra manera de hacerlo. ¿Amén? Amén. Y tenemos que llegar a esta conclusión. Y tenemos que dejar cualquier otro camino o cualquier otro pensamiento. Esto a mí también me costó trabajo entenderlo, ¿verdad? No pensemos que esto... Yo también. Pero yo llegué a un entendimiento, yo comprendí o yo entendí una cosa. Yo entendí que yo no tengo poder. Soy una persona muy débil. No tengo poder significa yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada, puedo hacer poquitas cosas. Mi esposa lo sabe, puedo hacer muy poquitas cosas. ¿Por qué? Porque soy muy débil. Y como soy muy débil, yo necesito la palabra de Dios. Por eso, como yo soy débil y no tengo otra cosa, es que solo puedo predicar la palabra de Dios. Porque no tengo otro conocimiento. Me gustaría ser químico, o ser físico, o tener otros conocimientos, pero no los tengo. Entonces, solo puedo predicar la palabra de Dios. No puedo hacer otra cosa, no sé hacer ninguna otra cosa, solamente compartir y dar solo evangelio, solo palabra de Dios.
Entonces, no esperéis otra cosa. Solo Evangelio, solo palabra de Dios. Y para eso es que yo solamente he sido llamado para hacer esto. He sido llamado para proclamar solo y exclusivamente este Evangelio. Y entiendo que no tengo que hacer otra cosa, ni puedo hacer otra cosa. Como soy débil, solo puedo predicar a Cristo. Solo puedo predicar la palabra de Dios. No me pidáis otra cosa. Hay algunos que empiezan a, no, es que la historia... Yo no soy historiador. Pero yo veo el ejemplo que me dieron los creyentes de la iglesia primitiva. Esa primera iglesia primitiva que se levantó en el aposento alto de la casa de Marcos. Y yo veo por qué la iglesia primitiva también solo enfatizó a Cristo. ¿Por qué solo enfatizó el Evangelio? Y veo que los primeros creyentes sabían lo que yo he llegado a la conclusión después de tantos años, pero ellos ya lo sabían, que no podían solucionar los problemas del pasado sin enfatizar únicamente el Evangelio. Ellos lo habían entendido de esa manera. Y un día el pasado que solo tú conoces, si no lo solucionas, volverá y traerá pérdidas sobre tu vida. No hay ninguna manera, entendió la iglesia primitiva, y yo he podido comprobar en mi vida, que no he podido de ninguna manera bloquear los desastres que vienen al mundo por causa del pecado. Israel afrontó grandes agonías a lo largo de la historia, y lo que veo es que donde Dios hizo hincapié a lo largo de la historia del pueblo de Dios era vez tras vez, solamente aférrate al pacto. Aférrate solamente al Evangelio, aférrate solamente al nombre de Cristo. Y veo que solamente Dios dijo que enfatizáramos esto, y que solamente para salir del problema, solamente tenían que enfatizar esta palabra. No hay manera de cambiar el estado espiritual de las personas si no es solo con el Evangelio. Y llegué a comprender esto y lo comprendemos. Pero a veces olvidamos esto. No es culpa de las personas que fueron asesinadas el viernes por la noche en París. Ellos no eran culpables de nada. Estaban escuchando música en un concierto. Otros estaban cenando con sus familias. No estaban haciendo nada del otro mundo. Estaban haciendo cosas muy normales que las personas normales suelen hacer habitualmente y máxime un viernes, sábado por la noche, ¿verdad? Entonces, ¿podríamos decir que son culpables los terroristas que han apretado el gatillo? Y a veces se nos va a la cabeza y decimos, pues son los culpables porque son los que han cometido y han hecho o han ejecutado el acto. Y puede que sea así, pero lo que yo veo es que es el estado espiritual de un niño que no pudo ser cambiado, un niño que aprendió desde pequeñito a vivir de esa manera y que su pensamiento estuviera enfocado en este tipo de actividades y de acciones. El problema no es el terrorismo en sí, sino el estado espiritual que la persona no ha podido cambiar y que termina siendo engañada en este mundo y que nadie puede detener. Y por eso es que las personas mueren sin culpa de su parte, pero simplemente porque no entienden el problema espiritual y piensan que pueden resolver los problemas de otra manera. Y al final terminamos en estos actos barbaries, pero porque no hemos entendido que hay un nombre que es sobre todo nombre, donde Dios trae respuestas y donde Dios puede frenar los desastres del mundo, pero todavía no lo han visto, todavía no se ve, todavía la iglesia tampoco entiende esto, de que no hay manera de vencer al diablo, que esa obra de Satanás no se puede vencer, que los hombres no podemos ver con nuestros ojos, nadie puede verlo. Y nos sigue engañando a día de hoy. Y a veces incluso los creyentes no pueden entender esto. Hay veces que los creyentes a veces se quedan con los ojos abiertos sin poder entender que solo con Evangelio se puede parar el poder de la oscuridad. Pero a veces no lo entienden. Yo hace una semana pasada, no la anterior, estuve hablando con una psicóloga. Y entonces compartiéndole la palabra y compartiéndole el Evangelio, yo le decía, yo cuando he estado viajando a Corea y cuando voy a ver a los chamanes que hacen sus prácticas, a veces incluso cuando hemos ido a la escuela de chamanes e íbamos como turistas, lógicamente, si no nos hubieran dejado pasar, pero cuando nosotros vamos simplemente por el hecho de ser hijos de Dios, cuando nosotros vamos a hacer, cuando ellos visitamos, cuando hacen sus rituales en las orillas de los ríos, hacen sus sacrificios y todo ese tipo de cosas, cuando nosotros nos acercamos, nos damos cuenta de que, y les decía, nos damos cuenta de que no pueden hacer sus rituales.
no pueden hacer sus conjuras, no pueden hacer sus imposiciones demoníacas. ¿Sabéis que las conjuraciones de los chamanes es ser poseídos por demonios? Eso es así. Entonces, pero dice que cuando nosotros vamos, no pueden. Es más, cuando hemos ido a casa de algún chamán para ver el campo y para ver cómo trabajaban, sin decir que éramos creyentes, cuando entrábamos en las casas nos miraban los chamanes y nos decían, con vosotros no podemos, iros. Y nos echaban de las casas, pero oigan, yo soy un turista, yo vengo a pagar, o sea, vengo a pagar la consulta, o sea, no, con vosotros no puedo. A mí me habla de que el poder del Evangelio es mucho más poderoso que el de la oscuridad, pero que lo único que yo necesito es el nombre de Cristo. Yo no puedo vencer al diablo, yo no puedo vencer a estos hombres, porque yo no tengo poder. Porque yo no tengo fuerza, porque yo no soy nadie. Pero el nombre de Cristo tiene poder. Solamente el nombre de Jesucristo puede vencer esta realidad. Y los chamanes se dan cuenta, esa persona que vive de la espiritualidad, los videntes, saben esto. ¿Y sabe por qué lo saben? Porque ellos se han enfrentado a la aflicción espiritual, sufren espiritualmente. Porque los chamanes luego te confiesan que están sufriendo, no pueden salir de ese problema. Ellos entienden perfectamente el mundo espiritual, a veces más que los propios creyentes. ¿Por qué? Porque no entendemos el nombre de Jesucristo. Si solo confiesas el nombre de Jesucristo, todas las obras, todas las calamidades pueden ser frenadas solo por causa del nombre de Cristo. Esas situaciones, esas calamidades pueden ser evitadas en tus generaciones, en tus hijos. Algún chamán nos decía esto, algún brujo nos decía, baja a la ciudad, porque ellos suelen estar en las montañas, decían, baja a la ciudad, toma la dirección de mi casa, ve a hablar con mis hijos, que mis hijos no caigan donde yo estoy. Y a veces nos daba la dirección y bajábamos a hablar con los hijos, y los hijos se entregaban a Cristo. ¿Por qué? Porque veían el sufrimiento de sus madres, el sufrimiento de sus padres, que estaban atados en el trasfondo espiritual de la oscuridad. Porque lo habían vivido, simplemente porque lo viven. Porque es importante y enfatizamos solo el nombre de Cristo. No porque me lo han contado, no porque me lo han enseñado. Esto no me lo enseñaron en el seminario. Podía hablar con el pastor Jonathan, que todavía está estudiando su máster posgraduado. No enseñan esto en el seminario, sino porque lo has experimentado en tu vida. Yo no te lo puedo enseñar. Cuando Pedro tuvo esta revelación en Mateo 16, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le tiene que contestar, esto no te lo ha revelado ningún hombre, ninguna mujer te lo ha revelado. Esto no te lo ha revelado carne y sangre, no te lo ha enseñado ningún pastor, no te lo ha enseñado ningún seminario, no te lo ha enseñado ningún profeta. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Tú tienes que experimentar esta palabra, tú tienes que vivir esta palabra. Y si tú la experimentas, comprobarás que solo hay un nombre dado a los hombres, el nombre de Cristo, en el cual hay poder de verdad en su nombre. Por eso los obreros de la iglesia primitiva, como tenían esta confesión, como predicaban solamente este nombre, es que tuvieron grandes respuestas en su vida. Y por eso podemos ver a lo largo del libro de los Hechos que a todas las partes donde los obreros iban, donde los creyentes iban, a todos los lugares, dice que el poder de Satanás era atado. La semana pasada veíamos en Hechos 19 cómo ese poder de la oscuridad, las personas vendían los libros de brujería y de magia y todas esas cosas, y el poder de la oscuridad era derrotado en el nombre de Jesucristo. Por donde iban los discípulos, todos los desastres eran derrumbados. Satanás sabe muy bien si tomas el fundamento de solo evangelio o no. Satanás sabe muy bien. Por eso en el capítulo 19 de la semana pasada, ¿os acordáis? Cuando se lanzaron estos hombres que querían comprar ese poder que tenía Pablo y proclamaban el nombre del Dios de Pablo. Y Satanás, el diablo, ¿qué dijo? A Dios conozco, a Cristo conozco, a Pablo conozco, pero a ti no te conozco. ¿Por qué? Porque solo eran palabras. Solo eran palabras. Hay veces que es solo palabras. Y pensamos que es suficiente solo palabras. Pero necesito experimentar este nombre. Solo necesito experimentar el fundamento. Solo evangelio.
No me interesa ninguna otra cosa más. Lo otro, como hobby, está bien, pero solo evangelio es importante, porque Dios se preocupa de aquellos que se levantan solo con evangelio. Dios tiene preocupación por ellos. Dios se preocupa con aquellos que levantan el nombre de Cristo, con los que se levantan solo con evangelio. Dios tiene interés en ellos, se preocupa por ellos, te respalda en todo momento, toma responsabilidad sobre tu vida, porque tu vida la has puesto en el nombre de Cristo. El respaldo del reino de los cielos está con aquellos que tienen este nombre que es sobre todo nombre. Y podemos ver cómo a lo largo de la historia Dios ha levantado a creyentes y obreros semejantes a ellos a lo largo de toda la historia. Después de 4 generaciones José se levantó y solamente se levantó con el nombre de Cristo. Solo se levantó con el nombre del pacto. Pasaron 400 años después de José y nadie se aferró a ese nombre. Nadie se aferró. Y esa fue la razón por la que la nación del Estado de Israel, el pueblo de Dios, tuviera que estar 430 años en esclavitud viviendo en Egipto, hasta que Dios levanta a un hombre, Moisés. Pero Moisés solamente con un pacto, el pacto de la sangre de Cristo. Esa sangre que era premonitoria de lo que iba a acontecer. Y solamente con esa sangre. ¿Qué ocurrió? Que cuando el faraón oyó esto, ¿qué es lo que hizo el faraón? Se echó a reír, ¿verdad? De la igual manera que los líderes judíos, los líderes religiosos de la época de Jesús, cuando vieron a Jesús crucificado en una cruz, ¿qué es lo que hicieron? Reírse, ¿verdad? Se rieron. ¿Y qué es lo que hizo el Imperio Romano cuando vio a Jesús ponerle una corona de espinas? ¿Qué es lo que hicieron? Ponerle un manto, darle un bastón como si fuese una mitra, como si fuese algo de mando. ¿Para qué? Para burlarse, para reírse. Es lo que hicieron. Se lo tomaron a risa. Se lo toman a risa. Se burlaron de Jesús. Pero si tú entiendes lo que significa solo Cristo, si tú sabes lo que significa y experimentas solo Jesús, las verdaderas obras de Dios ocurrirán en tu vida. Amén. Que la gente se burla. Ya no sé yo que la gente se burla. Que la gente se ríe. Que se ría. A mí ya no me preocupa. Cuando hablas de esto, y yo hablaba con esta psicóloga y las psicólogas me miraban como diciendo, sí, bueno, los problemas mentales de la gente, tú ríete, búrlate lo que quieras. Digo, pero solo el nombre de Cristo tiene respuesta. Solo el nombre de Cristo. Y por eso podemos ver que durante 800 años, después de Moisés, 800 años pasaron, y nuevamente el pueblo de Dios cayó en cautiverio en Babilonia. 800 años después. 70 años de cautiverio, hasta que un profeta, Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, dio un nuevo pacto, una nueva palabra. ¿Qué palabra es? La que proclamamos en nuestro credo apostólico, ¿verdad? Esa confesión de fe que hacemos y en lo que creemos. ¿Qué es lo que dice? Que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y su nombre será llamado Emmanuel. Vamos a celebrar la Navidad dentro de poco. ¿Qué es lo que celebramos? Que el Emmanuel ha venido al mundo. Amén. Que esa palabra que Dios dio al profeta Isaías es una palabra que se cumplió. Y todos aquellos que estaban en cautiverio, pero creyeron en esa palabra, que se aferraron a esa palabra, pudieron ser liberados después de 70 años de cautiverio. Después de ello, otros 700 años, donde ningún sacerdote ni habló ni entendió sobre el sacrificio de la sangre y del pacto. Y cuando las iglesias se preguntan por qué enfatizamos solo el Evangelio, lo único que demuestran es que no han entendido el Evangelio en absoluto. Y a continuación tiene que levantarse un hombre como Pedro y tiene que hacer una gran confesión de fe. Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Pero por más de 1500 años desapareció esa palabra y caemos en la historia de la oscuridad. Y caemos en esa edad media de oscurantismo. Y aproximadamente en esa época se dice que hubo más de 16.000 guerras. En esa época de oscuridad en toda Europa, en el mundo. Más de 16.000 guerras. Hasta que un hombre, Martín Lutero, un monje, se aferró a un pacto y a una palabra de Dios en Romanos 1:17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe.
Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. Y se aferró a esa palabra. En una época de oscurantismo, en una época de oscuridad y de muerte, se aferró a esa palabra para traer luz a esa oscuridad. Por eso tan importante, hoy, después de más de 500 años de esa confesión de ese hombre, de Martín Lutero, hoy vemos cómo en los seminarios los teólogos están enseñando que no hace falta creer en Jesús para ser salvo, que puedes creer en otras cosas. Hoy se nos está enseñando, se nos está diciendo, después de estos 500 años de oscuridad, nos están diciendo que cualquier religión es válida, porque todas son iguales. Hoy se nos está diciendo, y a través del Papa también se nos está diciendo, que cualquier religión es válida, que vamos a crear ese ecumenismo donde todos somos iguales, donde con creer en cualquier cosa es suficiente. Es decir, nuevamente se está olvidando el nombre de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros estemos enfocando y haciendo énfasis solo, precisamente solo, en el nombre de Cristo. Mira la historia, mira la corriente de la historia. En 4 rasgos acabamos de ver toda la historia. Podemos pormenorizar, pero no tendríamos tiempo. Solamente en grandes rasgos hemos visto la historia. Por eso mi única preocupación es que los obreros de esta iglesia, que los miembros de esta iglesia, se levanten solamente con solo Cristo. Amén. Solo Cristo. No importa. Hay algunos obreros que cuando les llamé, le dije, tú tienes que ser un diácono, un obrero. Ay, pastor, es que yo no puedo. Precisamente por eso eres válido. Porque no puedes. Porque si pudieras, lo harías tú mismo, lo harías por tus propias fuerzas. Y yo no quiero que lo hagas así. Yo quiero que dependas solo de Cristo. No dependas tampoco de mí. Me recordaba la hermana ayer, decía, pastor, una vez fui a ti y dije, pastor, tienes que orar por mí. Y yo la respondí, no recordaba muy bien, me lo hizo recordar ella, me dijo, ¿es que no puedes orar tú sola? ¿Por qué? Porque no quiero que seamos dependientes del pastor siquiera. Tenemos que ser dependientes de Cristo. No dependas. Está bien que podamos orar los unos por los otros. Está bien que nos apoyemos los unos a los otros. Esto es una familia, la iglesia es una familia. Decíamos hoy en el culto de obreros, ¿verdad? Estamos dando culto porque somos una familia. Pero tienes que depender de Cristo, porque Cristo es el Señor. No hay un Señor, es Cristo, es el único Señor. Por eso solo podemos depender de Cristo. Hermanos, Satanás lo que más teme es solo Cristo. Es que tú entiendas y que tú creas solo Cristo. Porque mientras que tú creas en otras cosas, Satanás está contento, no tiene ningún problema. ¿Sabes? Porque Satanás no tiene miedo de ti por ti. No tiene miedo de las cosas que tú hagas. Tiene miedo de quien tú creas y el nombre que tú proclames. Si tú proclamas cualquier otro nombre, en el nombre de la iglesia, aposento alto, da igual, no funciona. En el nombre del pastor, no funciona. En el nombre de Cristo. Eso sí funciona. Satanás sabe. Amén. Solamente el nombre de Cristo. Por eso, hermanos, tenéis que tomar este nombre por encima de cualquier otro nombre y tomar resoluciones en vuestra vida. Hoy es un día donde tenéis que tomar resoluciones, tenéis que tomar determinaciones en vuestra vida. Hoy, no dejes que los demás opinen, no te dejes engañar por la opinión de los demás, toma resoluciones hoy en tu vida. Las confesiones determinaron con todos los problemas del pasado. Pedro pudo hacer esta determinación importante e hizo esas confesiones importantes. Y cuando Pedro lo confesó en Mateo 16, cuando Pablo confesó que no había otra cosa sino solamente el Evangelio, cuando hacemos esas confesiones en nuestra vida, significa que Dios tiene el control de la batalla espiritual y Dios tiene el control de las bendiciones sobre tu vida. Toma la determinación de que sea solo Cristo quien determine en tu vida. Toma la determinación de solo Cristo. Lo demás no es tan importante. Debes de levantarte como un testigo, como un verdadero testigo. Lo decimos muchas veces, pero quiero enfatizar hoy. Tenemos que ser levantados como testigos, pero vosotros no sois testigos de Jesús. Tampoco testigos de Jehová, ¿eh? ¿Verdad? No sois testigos de Jesús. Vosotros sois testigos de solo Jesús. Amén. Porque hay muchos que son testigos de Jesús, testigos de Jehová, testigos de esto, testigos del otro, testigos de más allá.
solo testigos de solo Jesús. Testigos de solo Cristo. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea para Dios. Amén. Para que la gloria no se la lleve nadie. Porque la gloria es de Dios y para Dios, no para el hombre. Amén. Amén. Levantemos. Nosotros no estamos aquí para ser mensajeros del Evangelio. No estamos aquí para ser mensajeros del Evangelio, sino que sois testigos de solo el Evangelio. Porque hay muchos que saben de Evangelio, muchos que saben de Biblia, pero no tienen la conclusión de solo Evangelio. Y tienen el Evangelio, y tienen el Bharabatra de los budistas, y tienen el de los no sé quién, y el de no sé cuántos, y tienen muchas cosas, y dicen, no, y entre todos, y el Evangelio también. No funciona. No funciona. Solo Evangelio. Y tenéis que ser testigos de solo Evangelio. Es muy diferente una cosa a la otra. Tenéis que encontrar respuestas importantes. Hermanos, si estamos aquí como iglesia, si estamos aquí como la iglesia de Aposento Alto, no estamos aquí para hacer el evangelismo. No estamos aquí para hacer evangelismo. Cualquier otra organización cristiana podría testificar y hacer el evangelismo. De hecho, lo están haciendo. ¿Verdad? Muchas iglesias que están haciéndolo. Pero vosotros tenéis que confesar solo la evangelización. Solo evangelización. Solo Cristo, solo Evangelio, solo evangelización. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo nos dejó. Cristo no nos dejó otra cosa, nos dejó estas tres cosas. ¿Verdad? Nos dejó su nombre, que es el nombre sobre todo nombre. Nos dejó el Evangelio para poder vivir y la evangelización. Es decir, lo que yo vivo del Evangelio, poderlo transmitir hasta el último de la tierra. Solo el nombre de Cristo, solo Evangelio, solo evangelización. Porque para eso hemos sido llamados. Por eso estas tres cosas son las tres cosas donde nosotros podemos conectar con Dios. Y si nosotros podemos conectar con Dios con estas tres cosas, si realmente lo entiendes, si realmente te aferras a ello, tu pasado se soluciona. Tus problemas se solucionan. Porque no te hace falta nada más. Porque Cristo es suficiente. Porque Cristo es completo. Porque Cristo es todo. Hasta que no lleguemos a entender esto, sé que es difícil. No entenderlo, el hacerlo. Pero si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Y si lo tengo todo, ¿qué me falta? Si lo tengo todo, ¿qué me falta? Cristo es todo. Amén. Si decimos que Cristo es suficiente, ¿qué te hace falta? Si es suficiente, ya está. Tenemos a Cristo, da igual, entonces, todo lo demás. Tener a Cristo es suficiente. Tener a Cristo es completo. Tener a Cristo es todo. Por eso, que podamos entender esta palabra, que podamos comprender que es bueno ser experto en muchas cosas, en muchas capacidades. Es bueno, sí, es bueno. Que podamos saber muchas cosas, es bueno. Pero las capacidades y los talentos no se pueden intercambiar con el Evangelio. Amén. Tu talento está bien, que trabaje para el Evangelio, pero no que supla el Evangelio. Por eso los obreros, los diáconos, no supláis vuestras capacidades, no las supláis con el Evangelio. El Evangelio tiene que ser todo. Amén. Las capacidades tienen que trabajar para el Evangelio. Vosotros sois estos obreros, donde Dios os ha llamado. Recordar, Dios os escogió. Dios sabe vuestro cumpleaños, porque Dios sabe el día que nacisteis, como también sabe el día de tu funeral, porque sois llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dios conoce y Dios sabe todas las cosas. Todo ya, por lo tanto, está determinado. Solamente orar, recibir la gracia y disfrutar del nombre de Cristo. Dejar de pedir cosas. Los creyentes a veces somos muy pedigüeños y pedimos muchas cosas. No pidáis cosas porque Él ya sabe todas las cosas de las cuales te hace falta. Simplemente busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, dice la palabra, que todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis recibir gracia en este día, que hoy podáis recibir esa revelación del nombre de Cristo, que podáis proclamar ese nombre, vivir por ese nombre, testificar ese nombre. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.